bonita, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa que siempre los escucha y se conecta con ustedes. Esto es El Chateo. Soy Samar Yorde y de inmediato estaré acompañada del mejor panel de expertos para debatir sobre los temas más polémicos e interesantes del momento. Y comenzamos el programa con esta frase: amor con hambre no dura. Por eso nuestro primer tema es hasta que el dinero nos separe. Cómo mantener una economía de pareja bien exitosa. Luego en nuestro chat de madres interactivas responderemos preguntas como esta: ¿qué hacer si mi hijo pequeño rechaza a su hermanito? Y al final tocaremos un tema bien polémico y controversial porque muchos la consumen pero pocos lo confiesan. Mitos y realidades sobre la pornografía. ¿Preparados para el programa de hoy? Pues quédense conectados porque comenzamos de inmediato con este clip. Y con este tema tan interesante comenzamos el programa de hoy, hasta que el dinero nos separe. Cómo mantener una economía exitosa de pareja. Y para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a nuestro increíble panel de expertos. Tenemos a Ramiro Serna, psicólogo y sexólogo. Bienvenido, Ramiro. También nos acompaña Dayana Abreu. Ella es especialista en desarrollo de negocios. Bienvenida, Dayana. Por este lado tengo a nuestra amiga Marcela Gómez, trabajadora social y periodista. Qué bueno tenerte nuevamente. Y también nos acompaña Pola Mochón, la mamá fitness. Feliz de este panel de expertos tan increíble como todos. Pero bueno, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué tan importante es manejar la economía en buenos términos en pareja? ¿Qué tan importante? Bueno, Mucho. yo podría decir que en términos generales es fundamental. No es que sea importante, sino que es esencial, Ok. por varias razones. Una de ellas es porque la economía está haciendo referencia, o sea, el dinero, la parte económica hace referencia fundamentalmente al manejo de la energía misma de la pareja. Y hay que reconocer algo que no podemos evadirlo. Paolo Coelho lo decía, de que la fuerza que mueve el mundo no es el amor, sino la economía. Y a la economía incluso la mueve el sexo. Por eso la publicidad está cargada de iconografía en ese sentido. Entonces es fundamental que las parejas puedan no evadir ese tema, porque muchas veces se convierte hasta un tema tabú, casi como la sexualidad. Y es cierto también que muchas veces el problema del dinero separa a las parejas. Lo que pasa es Realmente. que, por ejemplo, hay un punto importante y es que nosotros cuando hablamos de dinero no necesariamente estamos hablando de millonadas, ni tampoco de abundancia, estamos hablando de orden. Orden. Y de comunicación. Porque cuando tú tienes, lo que decía él, si tú no tienes este tema tan importante como un tema tabú en la familia, entonces lo que estamos haciendo es que tú tomas nosotros tomamos las determinaciones financieras desde el momento en que estamos creciendo, con los tipos de familia que estamos creciendo y la política mental de esa familia, de cómo se manejan las deudas, las platas, los pagos, y tú vienes de una familia X y yo de otra. Exacto. Y eso hay que hablarlo. Claro, porque Pero muchas antes se veces genera- estilaba que el hombre era el que asumía todos los pagos de la casa, la mujer se dedicaba a cocinar, a tener hijos y a criar. Yo creo que nuestra Pero eso generación, ha cambiado. Nuestra generación es la generación del cambio, ¿no? Nosotros, bueno, yo vengo de una cultura en donde, claro, el hombre es el que tiene que proveer y la mujer... Entonces ahí no había problema. No había porque- problema. Pero hoy en día las cosas tienen que cambiar, o sea, están cambiando y deberían de cambiar y deberían de ser mucho más equitativas, ya que la mujer está fuera, ya no está en el hogar metida. Sí, la mayoría. completamente, La mayoría de las completamente. mujeres. Y ahí entra entonces aquel punto del equilibrio, que no solamente se trata de traer dinero a ambos lados a la vez, sino también el equilibrio de saber que la mujer por muchos años no trabajó, como decía ella, no trabajó, entonces ahora que están cambiando, muchas están trabajando y se desequilibran porque no saben vivir en esa Pero, manera. Claro, y ahí es donde viene... Sí, y ahí Dale, tranquila. parte mucho de la planificación en el hogar. ¿Sí? Debemos tener planificación y organización en el hogar.
Si nosotros tenemos una buena comunicación con nuestra pareja y podemos sentarnos y evaluar qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista financiero, podemos planificarnos a futuro. Ok. ¿Qué ocurre? Que si no tenemos una buena organización desde el hogar, desde la base fundamental, justamente como lo decía Marcela, ¿qué pasa? Nuestros hijos van a copiar ese modelo. Entonces ellos están viendo de qué manera nosotros manejamos nuestras finanzas. Si ciertamente cada vez que el niño pide algo en algún lugar, tú se lo compras, su mentalidad va creciendo como que todo se me provee. Y es allí donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora, esta parte, Dayana, de conversar, a planificar con la pareja, ¿debería ser antes de casarse? Yo pienso ¿O es que algo que es un Pudiera ser punto muy parte del curso importante. prematrimonial. Sí, Fundamental. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. fundamental. De hecho, partiendo, cuando nos estamos conociendo, normalmente no tocamos ese tema, No, porque es es un tema tema tabú. delicado, es un Es tema un tema tabú. tabú. Pero ya cuando tenemos una relación un poco más seria y estamos pensando en dar el siguiente paso, creo que es uno de los puntos más importantes y fundamentales. Absolutamente necesario. Sin llegar al reduccionismo de mirar la relación de pareja como una empresa, también hay que mirarlo de manera empresarial. Así es, Sí, ¿Cuál es la completamente. producción? ¿Cómo se administra esa producción? ¿Cómo se manejan esas finanzas? ¿Cómo están saliendo los gastos? En fin, una cantidad de cosas que es importantísimo tenerlas claras y ponerlas sobre la mesa en las relaciones de pareja. Hay personas que incluso se molestan, sobre todo las mujeres, porque las conozco, cuando el futuro marido les pide separación de bienes antes de Antes de casarse. casarse. Yo creo que es lo más sano. Pero ¿ustedes Al final están de cuentas, es acuerdo lo con más eso? sano. Pues muy sencillo. A ver, si él es un hombre, ¿y por qué lo hacen? Empezamos por ahí. ¿Por qué lo hacen? Porque en el pasado las mujeres han abusado de eso. Seguramente. No ven O también que... los hombres, no y solo los la hombres mujer. sí, pero estamos hablando de que en la época anterior la mujer no trabajaba y el hombre sí. La mujer abusaba de ese tema bastante y no poco. Y hacía de todo. Entonces, hoy en día la gente está muy clara en querer aprender. Ahora, hoy en día hay mujeres que tienen mucho dinero también. También, y y hacen- entonces y lo hacen usan. punto. Y Y está hay- bien. yo también creo que hay mucha gente clara en que la mayoría de la gente termina divorciándose, entonces ya se casan con el temor. Porque Sabiendo estamos que hablando que más del 50% de las parejas Claro, terminan en divorcio, entonces uno va como asustado. Claro, claro. Y te casas con el temor de que uno quiere casarse para toda la vida, pero el que pisa la tierra sabe que puede que suceda o Claro, no. hay que tener entonces hay que ese- cuidar como los Y esa bienes. carta bajo la manga hay que tenerla en el sentido de que es posible que haya una separación, es posible que haya la muerte temprana de o alguno la de los muerte. dos. Yo creo que hay Y que hacer entonces- todo para evitar Marcela cualquier está arrugando problema la cara y ahora después. me va a decir por qué. Hay que tratar de hacer todo anticipadamente. Si algo Sí. te va a ocasionar problema en un futuro, hay que resolverlo desde antes. Estar de acuerdo cuando el plan y todo el contexto está lindo, Exacto. para que cuando sucedan las cosas, Algo preventivo. todo fluya. Organizarlo, Es algo preventivo, es algo organizarlo. preventivo. Porque a veces es algo que se deja en un segundo plano. O sea, en principio, bueno, tenemos muchas ocupaciones, no lo vamos a hacer en este momento. Y no queremos hablar de eso, Dayana. Correcto. No es queremos así, hablar de no eso. queremos hablar de eso. Entonces, bueno, lo dejamos pasar, pero luego vienen las consecuencias. Entonces, es cuando tú dices, ¿por qué no lo pensé antes? ¿Por qué no Claro. lo hice antes? Pero tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso vamos a compartir todas esas estrategias y esa guía para poder mantener una economía de pareja exitosa. Ya venimos con más aquí en el Chateo. Hasta que el dinero no se pare, estamos descubriendo hoy en el Chateo cómo mantener una economía de pareja exitosa. Entonces vamos a compartirle a nuestra audiencia como una guía práctica, un ABC de cómo manejarse en pareja para evitar ir a la quiebra y al contrario, prosperar. Es así. En equipo. Así es. A ver. Uno de los puntos más importantes, Amar, es tener una reunión familiar. ¿ok? Una reunión de junta directiva. Correcto. La Es parte así. administrativa. De la parte administrativa y financiera. Primero tenemos que conocer términos básicos financieros. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿cuál es mi presupuesto realmente? ¿Con qué cuento? ¿Qué ganas realmente? ¿Cuál Porque hay es mi gente que ingreso? oculta lo que gana. Que no Exacto. tengamos las tarjetas de crédito incluidas. Exactamente. en el No, ¿cuánto presupuesto. es el ingreso de cada quien? El ingreso Estamos en la de parte cada ingreso. quien. Exacto. ¿Cuál es tu Pero ingreso? neto. Correcto. ¿Y cuál es mi ingreso? Cuando tenemos claridad en el ingreso, entonces establecemos un presupuesto adecuado De lo de que nuestros entra. gastos. ¿ok? Ah, ok. Una vez que ya yo tengo claridad y yo digo, bueno, entra este monto mensual, bueno, voy a elaborar un presupuesto que no es una cosa del otro mundo. Ujú, Tener es simple. claridad
¿De El qué? presupuesto es la renta, el carro, La gasolina. el Algún imprevisto, seguro, alguna cosa. Imprevistos, inclusive la parte de incidencias que nos ocurre permanentemente. Sí, las pequeñas multas de tránsito y todas las cosas para las que no estamos preparados. Exacto. Y de la misma manera, nosotros incluimos dentro de ese presupuesto esos gastos futuros que vamos a tener. ¿Cuáles son los gastos futuros? Por ejemplo, la universidad de nuestros hijos. El ahorro. El ahorro, ¿ok? Entonces, en esa planificación ya yo me voy adaptando, aunque mi hijo puede tener ahora 5 años o 9, yo sé que cuando llegue a la edad que va a ir a la universidad, yo tengo claridad de lo que hice durante 10 o 15 años antes. ¿sí? Ahora- Dayana, lo que se ahorra en una cuenta en conjunto. O sea, Esa hay que crear cuenta como una debe estar cuenta para la completamente pareja. separada. Separada y específicamente para ese Completamente. tema. Para Ahora, ese aquí tema. hay un punto que yo quiero traer a colación y es el tipo de valores que tienes tú y los valores que tengo yo, no solamente con referencia al dinero, sino cómo me lo gasto. Eso hay que tener, eso es una conversación que es hasta más útil primero que el presupuesto. Porque cuando para mí es más importante la luz o más importante La cómo me universidad. veo o mil cosas, todo tiene que ver con tus valores y dónde es que tú pones porque donde tú pones tu pasión es donde va La energía o y sea, va la todo el energía dinero. y ahí mismo es donde Ahí se va la produce. abundancia, sí. So, es muy importante hablar con esta persona, con tu pareja, sobre, bueno, no, pero ¿cómo me vas a decir que no me vas a dar vacaciones 3 veces Y al yo año? creo que es muy importante Eso es una- también. Hay muchas mujeres botaratas también y hombres también que Completamente. usan esa Hombres. tarjeta y la destrozan. Pero yo pienso que lo Pero- fundamental es tener un buen balance. Obviamente no perder de foco los sueños, porque una vida sin sueños es una vida muerta prácticamente. Completamente. Entonces, desde esa perspectiva, podernos proyectar sin dejar de vivir el presente también. Y sin disfrutar, Porque- dejar de disfrutar o Claro, salir de porque es que- vacaciones. A mí me encanta todo lo Exactamente. que están diciendo y yo incluiría algo más. A ver. O sea, no nada más hablarlo en pareja, hablarlo como familia. O sea, cuando tienes unos hijos ya un poco mayores en donde los puedas, o menores, pero en donde los puedas involucrar, porque muchas veces uno quiere educar y decirles, no podemos comprar el cochecito que quieres, pero si los vas involucrando con estos temas, ellos se vuelven mucho más conscientes. Del dinero. Entonces, Es que eso este se- tema no les da miedo y cuando le dices a la mamá le dice a su hijo, sabes que este viaje no se puede, o este coche no se puede, o este O vamos juguetito a no se buscar puede. alternativas, porque incluso con Claro. los hijos se puede plantear. Yo con mis hijas 100%. recuerdo hace mucho tiempo, con el negocio que nosotros tenemos, yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a hablar con mis hermanos, van a empezar a trabajar y desde muy jovencitas ellas comprendían que trabajaban los sábados de 11 a 3 de la tarde y que ese dinero lo estaban ahorrando para el paseo que queríamos Ellos hacer que- a fin de año. Ay, qué Entonces es bonito. bonito porque Qué ya bonito. hay todo un Involucras a la trabajo familia. mancomunado, Es un es una trabajo de forma familia. de trabajar en equipo Sí. y es una forma de educación. Sí. Y obviamente Y es- también algo Ahora- que nosotros descuidamos y es que hay muchos libros incluso de la economía moderna, los orientados por Robert Kiyosaki, Papá Rico, Papá Pobre, póngaselo a leer a sus hijos. Exactamente. Eso es una forma de irlos Es una orientando. forma Y de hay incluso para orientarlo de adolescentes, manera... como Claro, dice. Sí, claro que así sí, de sencillo. porque- Por supuesto, el tema tiene Y que es ser que- incluyente. no completamente. Sin lugar a dudas. Completamente. Hay una parte que ella menciona que es muy fundamental y es que ver. muchas mamás y papás quieren eliminar a los hijos de la conversación. Sí. Dice que él no tiene que saber esto, no es su responsabilidad. Pero en realidad sí es verdad, no es su responsabilidad en Pero es una ciertas realidad. áreas, pero hay que ser claros con Claro, los es hijos una cuando se realidad. puede, cuando Debe- no se debe puede. involucrarlo. Y lo estás haciendo para generarle conciencia, Claro. como Sí. dice Paula, lo cual lo va a ayudar muchísimo en el futuro. Pero vamos a aterrizar. Hicimos un plan de gastos. Exactamente. Y dio, no sé, $4,000 al mes por decir un número. Así es. Pero el papá gana 10,000 y la mamá gana 2,000. Entonces, esto no puede ser 50 y 50. O sea, Por supuesto. ¿cómo manejar el tema de quién pone qué? Exactamente. Y ahí es donde viene la distribución de gastos, ¿sí? Exacto. Entonces yo tengo que distribuir esos gastos de manera equitativa. No van a ser todos, obviamente, para el de 10,000, porque yo también estoy produciendo. Y además pueden incorporar otras actividades que no necesariamente sean las que están haciendo en el momento, que les produzca ingresos, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre? Cuando nosotros no tenemos una buena educación financiera, aun cuando estemos produciendo permanentemente, si no hay un incremento en otros montos importantes para incluirlos, pues no vamos a poder tener un alcance suficiente para no caer, evidentemente, en Y las hay un deudas. elemento muy Sobre todo con las importante. tarjetas de No, pero hay un crédito en elemento este incluso país. que yo creo que es importante evaluar dentro de las dinámicas de las parejas. Muchas veces
hay una distinción clara. Una cosa es cuando yo entro en una relación por suplementariedad y otra por complementariedad. Porque la suplementariedad es cuando la otra persona tiene lo que yo no tengo y entonces está supliendo en esa parte. Ahora, ¿cómo dentro de la misma dinámica de la pareja pueden entonces construir para que lleguen al punto de la complementariedad? Porque somos complementarios. Es cierto, pero yo conozco, y tengo unas amigas que ellas dicen, lo mío es mío, lo tuyo es mío. Es decir, ellas quieren es que el marido pague todo y de hecho cuando han tenido la oportunidad de ganar dinero extra, nunca voy a decir quiénes son obviamente, no le dicen a su pareja sino que se lo gastan. Lo guardan ellas. Pues si quieren se lo guardan, se lo gastan. Es que ahí no hay una relación. Entonces, Exactamente. a mí no me parece que sea Y lo que pasa es que ahí viene un correcto. punto y es que nosotros creemos que fidelidad es simple y llanamente yo no montarle cuernos a mi pareja y eso no es verdad. Exactamente. La Es fidelidad, la así. palabra fidelidad viene de fiel y es obrar de buena fe. De buena Entonces, fe. ¿cuál es la fe con la que yo estoy obrando? Si a mi Exactamente. pareja se le cae un billete de $20, digo, ella no se dio cuenta y me lo echo yo al bolsillo, Eso. es un acto de infidelidad. Claro, completamente. Es un punto en el que yo Completamente. Entonces estoy es muy yendo importante en ser contra. totalmente Es que honesto con tu honesto, y pareja. sobre Es todo que en una muy relación de sencillo. pareja. Si tú estás viendo a tu pareja desde ahí, No lo tiene. Cajero electrónico. exacto, mira muy bien realmente cuáles son las bases de tu matrimonio. Si estamos Es hablando de Aparte matrimonio. lo que quieres es un Sí, proveedor. y no solamente eso, pero yo personalmente me considero esa actitud muy sucia, una actitud muy sucia, muy poco equitativa, Antiética. muy antiética. Pero es y entonces, ¿para qué? Bastante frecuente. Lo he visto en varias también. personas Y es que muy conozco. frecuente, Exacto. sí lo es. Muy Pero toda su frecuente. relación está basada en lo mismo, como dicen. Exactamente. No es nada más en el lado de la economía, es en el lado de todo. ¿no? Claro, Y que si entonces lo ya hay una haces con tu necesidad. pareja, Lo haces con todo el mundo. Pero es que yo veo vicios, porque también he visto que dicen, no, es que si le digo lo que me estoy ganando, me va a dejar de dar para esto y esto y esto y esto. Claro. O va a dejar de pagar la escuela de los niños porque va a querer que la pague yo. No, y esa ¿Me falta, entiendes? esa ¿Me estás falta- entendiendo Claro, la claro, dinámica? y es Le quitas la responsabilidad. Pero no, Y entran de alguna en manera. un círculo vicioso. Invito a las esposas o a las mujeres que tú estás mencionando, que hay de malo en poder aportar a la casa de forma honesta. Claro. O sea, que hay de malo en poder ser y demostrarte a ti misma lo capaz que eres y apoyar a tu casa bien. Somos las mejores administradoras del planeta. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estos consejos tan importantes compartidos en la primera parte del programa. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con el chat de Madres Interactivas. Ya venimos. Y seguimos conectados contigo en tu programa favorito, El Chateo, entrando ahora en nuestro chat de Madres Interactivas. Vamos a hacer varias preguntas que nos han enviado nuestras mamás a través de las redes sociales y ustedes listos y disponibles para responder. A ver, mi hijo de 18 años trajo una noviecita a la casa y la chica no me agradó. Se nota que anda en malos pasos. No quiero que esa relación continúe, pero no sé cómo manejar esto. Señora, porque el que ande en malos pasos es lo que le gusta a su hijo, ¿ok? El que ella ande en malos pasos es lo que lo atrae. Sí, pero, claro, ajá, cuídate, y- no se meta. No se Que meta. no ¿No se es meta su la mamá. novia? No es su No, hay novia. que Pero hay un asunto decirle, importante. hay que decirle tu opinión, pero a un muchacho de 18 años tiene que al final Claro. de cuentas tomar su propia decisión. Ahora, no pero hay tiene otro elemento muy 14. importante cuando ella argumenta de que lo trajo a la casa. ¿Quién es la persona que está teniendo las directrices en la casa? Porque no se puede perder un principio de autoridad. Y entonces, ¿cuáles son los límites que yo voy poniendo y cómo pongo esos límites? Porque no tiene que ser pues a las patadas, pero puedo poner unos límites y ahí es donde se fortalece el principio de autoridad. ¿Ya? Así es, pero ella Tiene dice, se 18 nota... años, imagínate que no puedo llevar yo a alguien a mi casa a los 18 años. Espérate un segundito, pero también de alguna manera hay unas normas, unas reglas que se Sí, tienen no, que pero cumplir ya, entre las pero casas. un momento, Está bien. también la Todavía no mamá que sabemos está en bajo qué malos condiciones. Se te va a meter Claro. por la Toda- ventana. Pero todavía no sabemos bajo qué condiciones la trajo. Pudo haber sido a desayunar, a almorzar, Claro. a cenar, a Además conocerla a que ella. también algunas mamás cuando dicen anda en malos pasos, no, hay que ver si realmente anda en malos pasos. Porque Quizás no puede que se la que esté viste en malos como ella pasos le es la gusta, mamá. Claro. quizás tiene un tatuaje. Y por eso Ay, no lo significa que son reconocen. malos Y pasos. por eso, sí, porque hay que ver qué es Yo eso de tengo una los malos amiga pasos. que decía, es que mi mamá es psíquica, todo lo sabe. Después me enteré que la mamá también andaba por ahí. Ay, haciendo malos Claro, pasos. es que Porque tú no claro, re- entonces... que la tú no colita de reconoces- 8 años venga y me cuenta una historia a mí.
No, y sobre todo que, como alguna vez lo decía yo, ¿no? Lo que más le disgusta a uno de los hijos es que ellos no han resuelto lo que uno tampoco. Ajá. Entonces, así de sencillo. Así es. Claro, él está viviendo de pronto todos unos componentes de su adolescencia, en fin, y ella no los pudo vivir y eso es lo que de pronto le está preocupando. Entonces, hay muchos ángulos donde podemos mirar eso. Pero se vale decirle a tu hijo lo que piensa. Sí, claro. Claro que sí. es Pues como- Desde el sí, respeto. Y sí ya. le vale, pero ahí hay que tener estrategia. Ok. Ahí sí hay que usar el sexto sentido de la mamá y de toda la familia. Ok. Porque, por ejemplo, ella me decía, no, porque hay que darle mi opinión, pero la respuesta de ellos a esa edad es, ¿en qué momento yo te lo pregunto? No, pero no es verdad. ¿eh? Hay Y- muchos hijos que sí necesitan tu opinión. No, siempre. No es que no la necesiten. No, y la Uno quieren, la sabe buscan. como una- mamá en qué momento Exactamente. asomar Pero también es esa importante cuchara ahí. que haya, A ver, que se pero pueda hay que tener asesorar también. sabiduría Ella para necesita saberlo, asesorarse, sí. para mirar a Bueno, ver qué es lo que sí. está pasando más a fondo. Nueva pregunta de nuestro chat de Madres Interactivas. Desde que su abuelo murió, mi hija de 12 años ha cambiado mucho. Está triste y no quiere comer ni jugar con sus amiguitas y no sé qué hacer. Está en un duelo. Tiene un duelo. Sí, pero claro. hay un asunto y es que también nosotros hemos manejado con mucho tabú, con mucho temor el tema de la muerte y se puede abordar de varias maneras. Se puede platicar con ellos, se pueden ver películas, se le hace un acompañamiento sin decirle mentiras, porque hay veces también utilizamos técnicas o estrategias que no son las más apropiadas porque realmente no le están acercando a una verdad. Yo que es siento que un la cruce. estrategia más efectiva en ese caso, y lo digo en caso propio que a mí me ha pasado, es que ese niño sienta que tú estás sintiendo lo mismo, que lo estás entendiendo. Exacto. O sea, yo también, muñeco, siento un dolor muy grande y vamos a compartir ese dolor. No eres un extraterrestre y que estás sintiendo algo que no debes de sentir. Y después, si es necesario, sí llevarlo con una persona profesional, porque hay veces Claro. es importante Para que lo vea ayudarlo alguien a superar profesional. el Tristeza, duelo. esa tristeza. Claro. O sea, tengo un año triste, a ver. me No queda- está diciendo Claro. cuánto Sí, tiempo es, pero el exactamente. duelo puede durar unos meses y no pasa Pero nada. yo pienso Correcto. que el punto que él menciona, importante ponerlo como a hablar un poco Sí, es que exprese. para que exprese y no interrumpirle. De hecho, Si incluso no- se le puede exhortar, vas a escribir unas carticas a tu abuelo, Sí, en fin, correcto. vas a agradecer todo lo que Ah, hizo Y hablarle en tu con la vida. verdad. Es todo eso, Para que eso- pueda Eso que drenar. dijiste tú es Por bien ejemplo- importante. O sea, tu abuelito no es una estrella, no es Peter Pan. O sea, Exacto. hay que hablarle con la verdad. Se fue y no va a regresar. no va a O sea, regresar, duele exacto. sí duele. Claro. Estoy esperando a mi segundo hijo varón, pero mi hijo de 9 años me dijo que no quiere a su hermanito. Tengo miedo de que sea verdad y no sé qué hacer para quitarle este feo sentimiento. No, primero que se quite ella ese feo sentimiento del miedo que Del ella tiene, miedo. porque ella lo Sí, está argumentando. ella Tengo tiene miedo de que, miedo, porque ella tiene dice, miedo. tengo miedo de que sea verdad y puede que sea verdad. Puede que llegue él en un No pasa determinado nada. momento y sienta que fue destronado y para eso también hay estrategias, se le claro hace que las hay. recomendaciones. En las constelaciones familiares trabajamos bastante ese punto, ¿no? Ok. Porque realmente hay que reconocer el dolor de él y la preocupación que tiene porque va a venir alguien y le va a desplazar, ya va a tener que O él compartir el siente cuarto. que lo una va a cosa. desplazar, porque yo creo que Correcto. nadie desplaza a nadie. En realidad, para no. allá. En Sí, realidad, va a ocupar un lugar en el sistema y hay que respetar ese lugar. Entonces, sí hay un movimiento del sistema y está bien, eso no es ni bueno ni malo. Entonces, ¿cómo le hacemos ese acompañamiento a ese hijo mayor para que comprenda que puede que le genere incomodidad? Exacto. Partamos de una base. La primera guerra que hubo en el mundo acabó con el 25% de la la población población. cuando Caín mató a Abel. Así de Totalmente, sencillo. eran 4. Y fue problema de hermanos. Pero no hablaron del mismo. Pero anyway, hay una parte importante y es que una estrategia bonita que yo conozco es enseñarle al hijo mayor lo importante que él va a ser, lo grande que él va a ser en la vida de su Involucrarlo. nene, claro que sí, de su hermanito. Pero luego también le pones Sin una embargo, sin responsabilidad, ponerle un ¿no? peso Ah, extra, sí, porque claro, ya usted tiene no que sé darle si buen ejemplo. el buen a su hermano. ejemplo. Pero yo no Cantidad de estoy cosas, y hablando- entonces ahí sí que más lo va a odiar. No estamos Ah, hablando. claro, Claro, pero tú eres la mayor. Ay, no a mí me lo estamos dijeron a- muchas veces. no Es que estamos tú eres hablando- la mayor y eres el ejemplo. Y Ya, andaba yo ya, ya, cargando. ahí fue donde viste la oveja negra. Miren lo que pasó. Me malinterpretaron. ¿Ven lo que Evidentemente, la pasó? mitad son mayores y están traumados. No, yo Pero creo que es claro, Vamos respeten con otra nuestro- pregunta. Atención, Lorena, que yo creo que esta la vas a responder tú. A ver. Mi hijo de 4 años me contó que cuando la mamá de mi esposo lo cuida, es decir, su abuela y la suegra, lo maltrata, pero ella lo niega, no sé qué hacer. ¿Cómo puedo descubrir quién miente? Ay, ay, Obviamente que miente la mamá.
El niño nunca miente. Yo le daría el voto de confianza primero, más que a nadie, a mi hijo. Ya claro. después sí me sigo, pero que no Porque me vaya a tiene tocar a mi 4 hijo. años. No, Claro, lo que ¿cuál es pasa es un que niño la 4 años manera no como inventa. la abuelita trata a su nieto, para ella no es maltrato. No, no la sabe. manera como ella cree que lo está tratando yo no es, creo que una ella abuela considerará maltrate. No, y que puede está que sí lo haciendo sus llegue a cosas bien. maltratar. Pero sí hay mucho de maltrato en la Pero yo manera pienso como que los... todo es Porque en una la época de oportunidad. antes se Exacto. criaban los hijos de para otra aprender. manera. Ahora, ¿Por qué? Porque cuando fíjese- compartes con el niño y evalúas cómo está reaccionando él, si de pronto está teniendo una tendencia natural desde el egocentrismo, que es una de las etapas del desarrollo, de manipular. Y puede ser, y está bien, eso no es ni bueno ni malo. Cómo yo aprendo a hacer una lectura de esa situación sin llegar a caer en el prejuicio con la pobre Claro. suegra, Sí, porque como es puede la que no. suegra- Entonces, Pero hay que vamos estar a evaluar. pendientes, Sí, hay que estar muy Suegra. Muy pendientes, eso es un Pobre tema muy suegra. importante. A ver, señoras, vaya y vea cómo está su marido, ¿ok? Si su marido trae 2 que 3 traumas, ¿quién educó a su marido? Esa suegra. Entonces, primero analice usted al marido cómo está y luego usted toma una decisión si lo están maltratando a ese niño o no. Buen punto. No es tan ilógico. No Sí, es sí, tan sí, ilógico, sí. es bastante Sí, sí, sí. lógico. De Porque, hablar bueno, la aunque hay sabia muchas Coile. cosas, pero Hay muchas veces excepciones. que esa suegra es sobreprotectora con ese hijo y ahora está compitiendo con ese muchachito porque también le está robando el amor del hijo y entonces Ay, no, eso qué es bueno, una Bueno, zamorrachada. esto ha estado muy bueno, pero tenemos que ir a una pausa comercial y al regreso vamos a hablar de un tema bien polémico y controversial. Muchos la consumen, pero pocos lo confiesan. Mitos y realidades sobre la pornografía. Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo hablando sobre este tema. Muchos la consumen, pero pocos lo confiesan. Mitos y realidades sobre la pornografía. Y comenzamos preguntando, ¿qué es la pornografía, señores? Bueno, A ver, Bueno. cuando hacemos referencia a lo que es la pornografía, cuando se habla de grafía, es gráfico, ¿no? Y el porno es algo que tiene que ver con la fuerza y la contundencia que tiene. Ahora, cuando hacemos referencia a esas escenas tan explícitas, que son en muchas ocasiones bastante grotescas, tiene un impacto demasiado fuerte en el ser humano. Y en ese orden de ideas, por eso hay que ser muy cuidadoso con ella. Y lo interesante es que cuando él menciona que tiene un efecto muy especial en el ser humano, eso es adictivo. cada Tiene vez que tú un- consumes pornografía, ¿tienes riesgo de adicción o es el sobreconsumo de Pues pornografía? hay predisposición para la adicción dependiendo de cada persona. Y la adicción trae un estímulo como lo traen otras drogas, ¿sí? Entonces, este tipo de estímulo puede generar que la persona pues sea adicta a lo que siente, sea adicta a lo que ve y otras cosas que, bueno, y los Hay otro resultados elemento que muy eso trae. importante que tiene que ver con lo que contribuye a que haya mayores niveles de adicción es precisamente la misma prohibición. ¿Me explico? Porque lo que te dicen, no mires esto y entonces la gente empieza a mirar. Claro. Ahora, ¿cómo le das un manejo apropiado para que efectivamente puedas deducir por lo que alcanzas a ver qué impacto está generando en ti? ¿Ya? ¿Cuál es la conveniencia de eso? ¿Qué te está instruyendo? ¿Cómo te está instruyendo? Yo personalmente le recomiendo más bien a las personas que busquen un tipo de películas que puede tener escenas relativamente explícitas, pero con unos componentes muy distintos en cuanto a la sensualidad, la iluminación y que no son tan grotescas. Más Ahora, artístico, pero ¿no? porque hay Sí. personas que Más se hacen Más adictos. artístico. Eso sería ideal, pero Claro. hay personas que no les gusta eso, que quieren es el sexo Claro, la duro, el fuerza. rudo, verlo todo. Porque hay personas que les gusta o se hacen adictos a la pornografía y otros no. Es que hay una línea muy fina entre la adicción y él es algo que utilizo para estimularme, Ok. ¿ok? Y es en el momento en el que requiero este elemento y tiene que estar presente este elemento. Entonces, para yo poder tener una relación con alguien, ahí ya es una adicción. Pero si es algo recreativo o de repente lo uso para estimularme, yo creo desde mi punto de vista que está bien, porque utilizamos muchas cosas para hacerlo. Y no, y de hecho hay una cosa, La por ejemplo, fantasía sexual, La fantasía la sexual, imaginación. y hay un asunto que tiene que ver, presente, como se habla, la grafía, y nosotros somos gráficos por naturaleza, nos atrae lo que es la imagen propiamente. Entonces, en ese orden de ideas, genera ese tipo de estimulación e incluso puede dar cierto tipo de directrices y de información. De hecho, se han hecho experimentos, por ejemplo, con mujeres que niegan la preferencia, por ejemplo, homosexual, ¿no? Y se les pone a ver películas que tienen que ver con componentes homosexuales pornográficas, Se excitan. se les excitan, presentan lubricación. Así ellas digan, con la cara están diciendo que no,
pero con los instrumentos que se hace ese tipo de investigación, se descubre que está teniendo un impacto en la persona. Entonces, ¿cómo manejar eso para que efectivamente, primero que todo, trascendamos la culpa? Y después de que la persona trasciende la culpa en cualquier adicción, entonces ya hay mayores probabilidades a que lo de, lo deje a un pero lado. ¿quiénes consumen más pornografía generalmente? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Pues Estadísticamente hablando, los hombres, sí. Me imagino que sí, ¿no? Porque son más visuales. Correcto. O sea, el hombre tiene Es uno mucho, de los elementos ahí. es uno de los elementos que es mucho más visual. La mujer requiere Más otros auditiva, elementos. más Sin embargo, el uso de la pornografía tiene un efecto secundario que mucha gente no lo ve, no en todo el mundo, pero es, por ejemplo, en el buen funcionamiento de la pareja cuando están en la cama. A veces el funcionamiento no es el mismo. Y yo lo conozco en algunos casos en donde el hombre está erecto y en la mitad, y casualmente tiene que ver con el constante uso de la pornografía, porque esta persona se excita basado en eso, y cuando la pareja pues no es una estrella de porno. Hay un asunto bien interesante. Me encanta lo que está planteando, claro, porque es una realidad. Un hombre que está viendo siempre pornografía y que la requiere para poderse excitar cuando va a la cama con un ser real. Hay un asunto que quizás le cuesta o no le cuesta. Hay trucos de cámara, desde la posición de la cámara, obviamente, que tiene una exageración en los recursos utilizados dentro de las películas de pornografía para que dure más, en fin, una cantidad de cosas, cortes, una cosa y la otra, que yo no sé le cómo ponen una hacen realmente, expectativa, porque a mí me le ponen una parece tan expectativa difícil. supremamente alta a las A personas. mí aquí me Correcto. parece súper inaccesibles. difícil O sea, es una- ese trabajo, es porque una- todo el mundo te está viendo, te está diciendo luces, cámara, acción, y tú estás en un acto sexual. Pero Me de parece mentira. rudo. Pero es Pues, mentira, es claro. una La realidad, actuación. lo que él medida es- decía es una expectativa alta que también es falsa. Lo mismo que el tema de la masturbación para la mujer, por ejemplo, estos aparatitos que te ayudan a excitarte rápidamente, ¿cuál pene se mueve así? Claro. O sea, no es real. Yo Hay quería muchas traer cosas algo que importante. inciden en ¿No eso. le parece que de repente los hombres o las mujeres pueden acudir a la pornografía para educarse? Me explico, aunque no sea No, real. sí, pero para saber. como Sí, sí, para sí, claro, aprender, tiene- mira qué técnica, Sí, mira es lo que está verdad. haciendo Sí, y sí, poder tiene mejorar un- su No, desempeño. y de hecho, yo incluso hay parejas a las que les recomiendo ver algunas películas que Claro. tienen componente sexual muy claro, específico, y que de alguna manera, pues entonces va a contribuir a que ellos vayan diluyendo tabúes y creencias que fueron inculcadas desde la infancia. Entonces, cuando ya se le va dando permiso a la persona, va perdiendo la culpa. Y uno sin culpa vive muy bueno. Ahora, Lorena dice que hay una Sí, delgada vale, muy línea. Hay una delgada línea. Y aquí tengo que estudios han demostrado que el alto consumo de pornografía puede alterar la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro, provocando adicción. Ahora, ¿Por una qué pasa persona que esto? tiene una personalidad adictiva, Exacto. ojo. A cualquier cosa. Claro. Entonces, si en este momento estoy adicto a la pornografía, también tiene que revisar a qué otras cosas más usted está adicto también, ¿no? No, Porque yo también a tiene una eso iba. tendencia. La pornografía, la palabra pornografía a mí no me espanta hasta que suceden dos cosas, en donde ya se vuelve una cosa grave para mí. A ver. En cuando involucras a un niño, que eso es una cosa Claro, espantosa, ya, eso que hay sí. gente que lo hace y yo no hay manera en que yo lo pueda entender. No, es una aberración. O es una cuando aberración. involucras a otro ser vivo, a un animal, que también se me hace algo o sea, Aberrante. no puedo entender que una persona pueda sentir placer viendo a un animal en esa posición o viendo a un menor en esa postura. Entonces, yo soy muy abierta a todo, de verdad. O sea, la pornografía la veo como algo, como si es controlado algo positivo, pero esto sale de contexto. Yo le o sea, agregaría es que incluso es una los enfermedad. componentes Una que enfermedad. tienen que ver con lo que es el sadomasoquismo, porque También. de alguna manera también es una forma patológica y desviada, porque realmente nosotros el placer que podemos vivir en la sexualidad es supremo y que tenemos la oportunidad de descubrirnos a través de la sexualidad. Y en ese orden de ideas entonces podemos encontrar un camino saludable. ¿Ya? Ahora, es increíble los millones de dólares que genera la industria de la pornografía. impresionante. Y de hecho, las actrices porno son de las mejores pagadas. Es una cosa impresionante. Ahora, las mujeres sienten rechazo al tema de la pornografía. Me explico. Si están en una relación con su hombre en la cama y su hombre les pide
ver Muchas pornografía, mujeres- no se sienten como que no son Mucha suficientes gente piensa que para es como una excitar a su falta de pareja? respeto, ¿no? Sí, Como que te muchos lo están faltando consideran de esa respeto. manera, o que es que O que no eres entonces, suficiente, porque Sí, que vuelven y necesita juegan. un extra para Bueno, excitarse. como Pero yo lo también tiene que veo ver con es... generaciones, ¿no? Sí. Es Yo un tema pienso que hoy en día- generacional. Yo pienso que hoy en día muchas mujeres están abiertas a ver la pornografía con su pareja. No necesariamente sienten competencia ni nada, pero sí es grave cuando él la usa solo, no tiene nada que ver, tiene su pareja, no le cuenta. Ella no sabe nada. Pero yo siento que no y es grave y hay le cosas que no se afecta. cuentan. Hay cosas que tú tienes tu intimidad también como Claro. persona y no Sí, tienes que puede compartirlo pasar, con pero tu pareja. Puede pasar que estés enamorado no y que es- tengas una vida no sexual es- plena y que hagas No, quieras tengas un momento. pornografía. No es tu intimidad cuando me está afectando a mí en mi cama contigo. Pero a lo mejor no te está afectando en tu cama. Pero por eso es el punto. Si me está Mire. afectando a mí y a nosotros como pareja, entonces es mi punto. Mire, por ejemplo, Tenemos que, yo- Todo tenemos que ir mundo a una tiene pausa comercial. derecho. Esto está bien controversial. Y al regreso seguimos hablando de los mitos y realidades de la pornografía. Ya venimos con más aquí en el Chateo. Y seguimos conectados contigo a través del Chateo desarrollando este controversial tema, mitos y realidades sobre la pornografía. A ver, el gallinero se calmó en la pausa comercial. Pero realmente, ¿ustedes sienten que es más beneficiosa que perjudicial o al contrario? Yo pienso que de alguna manera se puede hacer un buen uso. Es como plantear que si un cuchillo es bueno o es malo. Y eso no tiene un punto límite, porque el cuchillo es neutro y la pornografía puede ser neutra. Yo puedo hacer un buen uso. De hecho, tuve un caso de una paciente que el marido le había sido infiel, y ella empezó a ver películas de porno para abrir el abanico de publicidad, aprender. Y ese hombre hasta después estaba poniendo celoso porque le decía, ¿y vos con quién estás hablando? ¿Y para dónde te Porque estás ya yendo? sabes. ¿Y dónde ¿Con quién estás estás aprendiendo? aprendiendo eso? Así de sencillo. Pero de alguna manera ese tipo de inseguridades también puede fortalecer la relación. Pero es importante saber mirar ese aspecto y ver, obviamente no caer en el peligro de lo que tiene que ver con esas expectativas que se plantean. Oh, que son muy altas. Esos Obvio. hombres duran toda la vida con esa erección. No, Y y esas esas mujeres mujeres- son contorsionistas, Sí. se dan 3 vueltas, traen el pie No, no, aquí, no, la y- mano y- aquí. y- Hablamos fuera de Sí, cámaras. disfrutan eso. Es No, una no, no. competencia completamente desleal. No, Y aparte gritan Ya. como unas locas. No, Aparte pero de eso, puede una afectar matadita eso. de ojo y ya están lubricando. Pero- según sí, lo que muestran total, ahí. pues, Eso, o sea, espérate a Llega el ver. hombre con la pizza a la habitación y ya la mujer está esperando. Brutal la ahí. desnuda. sí, no, con exacto. cara así de, ¿y tú y yo cuándo? Ya. No, Ahora, no es así la cosa. Eso puede interferir a la hora de ir a la realidad, a la cama con tu pareja con la que tienes 20 Sí, años interfiere. casado. Puede Indudablemente. afectar. De nuevo, es una competencia desleal porque si tienes 20 años de casado, etcétera, etcétera, ya este hombre o esta mujer, si están usando esa alternativa para excitarse o como sea, pues eso no lo va a encontrar en la cama con su pareja. Y puede pasar lo contrario, Marcela, que es que tu pareja no te satisface porque ya tienes 20 años de casado y estás en la monotonía y de repente recurres a la pornografía Sin para lugar a dudas, emocionarte porque sin ser infiel. Emocionarte, Claro. aparte de Sin eso ser también infiel. abrir nuevas expectativas. Es que Ve, ¿y por qué no puede habíamos ser pensado hacer en la usada. terraza de un edificio como vimos en esa película? Es Así de que sencillo. puede ser Cosas por el usada, estilo. puede ser usada como menciona él, pero la realidad es que, sí, bueno, llevamos 20 años y ya pues tanto, así no, pues sí, bueno, ok. Yo lo que decía antes es, si a ambos eso les puede traer algo, un elemento positivo entre los dos, entonces fabuloso, pero fuera de cámara mencionábamos las puertas que eso abre. ¿A dónde, qué tipo de pornografía quieres ver con tu pareja, vamos a decir? ¿A dónde quieres ir? Por ejemplo, está la fantasía que se vuelve realidad de tríos, por ejemplo. Es muy común en la pornografía. Eso te puede llevar a querer hacerlo en la vida real. Puede hay como parejas que empujarte. empiezan a mirar y es, Oye. pues, Y es un eso riesgo tiene bastante alto, tiene puertas donde el consecuencias. matrimonio de 20 años se vuelve de 20 años y un día. O sea, Exacto, puede pero pasar. ¿sabes qué pasa? Puede que pasar. antes la pornografía estaba súper oculta, era hermética, era misteriosa y había que pagar mucho dinero y buscar las películas Sí, casi y como meterse Claro, en un pero barrio hoy en negro, día- el barrio allá escondido atrás Ahora, con el viejito con gorra. Hoy en día- Ahora aquí está todo el mundo lo puede ver, entonces es Sin lugar muy, a muy dudas que accesible. hay que reconocer que estamos en una época de la informática donde la información está ahí al lado de la cama, así de sencillo, en el celular, en Así cualquier es. parte, incluso que es hasta peligroso porque hasta los niños la pueden acceder y Claro. entonces hay que ser muy conscientes Entonces, y muy pero consecuentes. sí siente el panel que ver pornografía y ver esos tríos, orgías, cosas raras que dan,
te dan como, te despiertan y te dicen, oye, voy a probar porque esto se ve muy bueno, están actuando muy bien porque se ve perfecto en cámara. Bueno, la realidad, como yo lo veo personalmente, ese es el tipo de puerta que es mejor pensar 2 veces si la quieres tocar. Y si vas a tomarla o la vas a usar por beneficio de tu pareja, para excitarse mejor o lo que sea, pues busca el tipo de pornografía que estás queriendo usar. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía él. Yo prefiero usar aquellas películas lindas, divinas, excitantes, que te insinúan todo, pero no te muestran seguramente todo. Atracción de 2 lunas, cosas por el estilo. Pero hay una cosa importante dentro de lo que se plantea y es el hecho de que se abren puertas muy peligrosas y precisamente por eso hay que ver 2 cosas. Primero, los principios y valores de cada uno de los miembros de la pareja, y no quiero hacerme referencia a un moralismo o a una actitud anacrónica, no, puede ser una persona tranquilamente, abierta mentalmente para ver ciertas posibilidades, pero ver cuáles son los riesgos que podemos correr, hasta dónde yo quiero realmente llegar a ese punto y cuáles son las implicaciones y cómo voy a administrar posteriormente las consecuencias de lo que sea. Ahora yo pregunto, ¿Amor de 2 lunas es una película? ¿Es título de una película? Atracción Tenemos de que 2 lunas. verla. Bueno, ¿Es hay- pornográfica? No. Ah, ok. Es erótica. Yo es pensaba erótica, que estábamos es dando una erótica. sugerencia y dije, ajá, déjenme apunto Anótalo. ahorita. Claro. Pero por ejemplo, usted ve ¿qué películas, hay- por ejemplo, qué hay de la como puerta Diario que abre de una él? ninfómana y tiene algunas secciones un poquito, pero te confronta, te cuestiona incluso con respecto a la sexualidad. Oh, ¿Ya? qué Bien, Así de ¿qué hay sencillo. de la puerta en donde el hombre o la mujer están usando pornografía sin tener que sea un acuerdo entre los dos? Y él, en este caso estábamos hablando de que nos invita a tener una tercera persona, pero a él le invita a tener una prostituta, porque también pasa. Porque hay, por ejemplo, él no usaba eso, no le parecía, pero le dio por ahí. Le dio por ahí, se metió en esa onda y él sabe que en casa eso no, No lo lo va va a a tener, encontrar. pero de pronto teniendo una escort divina una noche lo puede tener y se lo quiere para inventar. cumplir una fantasía. Es un tipo de Cumplir su puerta que propia está ahí, fantasía. correcto, pero es un tipo de puerta y que nosotros tenemos que evaluar cuando lo queremos Yo sí usar. opino que la pornografía bien usada, bien administrada, Como todo en la bien vida. conciencia, Como como todo. todo en la vida, es sano, te educa, Conveniente, cuidado ¿verdad? con las expectativas, cuidado con pensar que me voy a voltear de cabeza, cuidado con todo Y que eso. no tengas una personalidad adictiva, como dijiste antes, que es Exactamente. muy importante. Ahora, una persona sola, un hombre solo que de repente no tiene pareja en un momento determinado, o una mujer sola que está así, de repente pueden acudir a la pornografía como una manera de satisfacerse. ¿Es válido o no es válido? Yo Claro pienso que que, claro, sí. claro que sí, obviamente que le puede dar como una especie de preámbulo en su vida para cuando luego esté en pareja. ¿Me explico? Tiene beneficios en ese... Como clases teóricas. Y prácticas que las vas a ver de una Super manera... spoiler también. Sí, porque es que vuelve y juega. El ser humano, fundamentalmente la inteligencia básica es la imaginación, o sea, la imagen. Y entonces esas imágenes, pues obviamente que van a servir como una posibilidad. Lo que aprendemos viendo es mucho mejor que lo que aprendemos leyendo. Primero existían incluso libros que eran pornográficos, ¿ya? Pero también ahí encontramos libros que tienen un carácter de exoticidad, por decirlo de alguna manera, y que también te van incitando a que se despierten los sentidos. Como Y es válido, Condorito. es conveniente. Así O es. sea, Y es clases cierto que la pornografía... Clases teóricas. Y entonces, en vez de un cuadernito, son sus juguetes sexuales. Exacto. Así de Un sencillo. cuadernito, su lápiz, son todos sus juguetitos sexuales. Si usted está sola, claro que sí. Claro, y los que dicen que la pornografía promueve el egoísmo y el placer inmediato, o sea, empiezas a pensar solo en Sí ti lo, y sí te lo olvidas de la promueve, mamá. que tú lo puedas manejar y lo puedas reconocer y equilibrarlo en ti es diferente, pero que lo promueve en una manera tal vez inconsciente, porque la persona no está queriendo ser un egoísta ni queriendo ser X o Y. Pero es que la Pues, persona sí. es persona antes de ser pareja, entonces puedes hacer lo que Además, tú un quieras como adulto que persona, tenga un aunque comp- estés en pareja. Exacto, Pero de una igual persona manera pensante también. que no tenga una personalidad adictiva y que puede utilizar la pornografía como una herramienta más para lograr la Y no excitación solamente- sexual, creo que claro. no va a tener ningún problema No, en su vida, y ¿cierto? obviamente incluso cuando hablas de egoísmo también está queriendo satisfacer a la otra persona, entonces más Así allá de es, eso. así. Bueno, muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estos increíbles consejos compartidos a lo largo del programa y nos mantenemos en contacto porque venimos con nuevas y mejores ediciones del Chateo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.